a los cuales también llamó apóstoles. Y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, el que también llegó a ser el traidor. Esos son los 12 discípulos del Señor, ¿no es cierto? Está relatado en 4 partes en el Nuevo Testamento, donde siempre nombra a los mismos 12. Y estos días hablábamos sobre la iglesia primitiva, sobre la iglesia que se levanta, y en aquel primer comienzo no podemos hablar de la primera iglesia sin hablar también de los primeros apóstoles, de los primeros siervos del Señor, los cuales fueron los discípulos del Señor, que el Señor Jesús pasó la noche orando y dijo: estos 12 van a ser mis discípulos, y estuvieron con él hasta el final y fueron llamados apóstoles y perseveraron en la iglesia del Señor del primer siglo, levantando aquella obra tremenda, donde el Señor les dio una palabra donde le dijo: me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de aquellos 12 que eran personas comunes, personas del vulgo, personas que no tenían mucho estudio, ni mucha capacidad, ni mucho dinero, ni mucha influencia, ni muchas cosas, de aquellos 12 Dios hizo una transformación mundial, y que hasta hoy en día no conoce a los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Algunos son más conocidos, otros son menos conocidos, pero todos ellos fueron de influencia hasta el día de hoy para la edificación de la iglesia. Pero una de las cosas que yo te quería decir es que Dios utiliza a personas comunes. Dios utiliza a personas sencillas. El otro día hablábamos sobre Felipe, un discípulo del Señor también, ¿no es cierto? Pero en este pasaje hablamos sobre los 12 apóstoles. No voy a detallar a cada uno, pero sí voy a agrupar, porque uno de los más prominentes y que aparece siempre en todas las listas de los 12 apóstoles, el primero es Pedro, ¿no es cierto? Que se llama Simón. Simón no se llama Pedro, sino que todos lo conocemos por Pedro, porque Jesús le puso por sobrenombre Pedro, que viene de Petra, de roca, le llamó como una piedra, le llamó a Pedro, se ve que era musculoso, era duro, pero él se llamaba Simón, y Simón era pescador, él pescaba, ¿no es cierto? El nombre de Simón era un nombre, una de las personas, por eso te hablo, de que Dios escoge a personas comunes para hacer obras extraordinarias. Hay un libro de Ricky Hell que dice: débiles en manos de un Dios fuerte. No es que seamos grandes, que seamos poderosos, que seamos capaces, sino que Dios es el que hace la obra de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando nosotros vemos la vida de Simón, Simón era tan común que hasta su nombre era común. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, por lo menos 7 personas llevan el nombre de Simón. Es más, otro discípulo ahí en la misma lista donde estamos se llamaba Simón Celote, que también se llamaba Simón. O sea que entre los 12 ya había otro Simón. Había cantidad, era común su nombre, era común su trabajo, era pescador, porque la mayoría de las personas en Galilea, todos eran pescadores. Y Simón, que era también pescador. Era una persona común y corriente, ¿no es cierto?, del mundo, una persona dura, varias veces se lo ve en la palabra hasta medio bruto, osco, ¿no es cierto?, cuando hablaba. Pero ese es el primero de los apóstoles, y es el que Dios lo utiliza de una manera tremenda, y Dios transforma su vida de una manera tremenda, y llegará a ser uno de los siervos de Dios tan grande que cuando él predicaba, se para en el pórtico de Salomón y predica y se convierte en 3.000, y luego se para de vuelta en otro lugar a predicar y predica y se convierten de a 5.000, ¿no es cierto? En una predicación se convierte en 5.000, y a veces nosotros en 5.000 predicaciones no se convierte ni uno. Pero lo tremendo era que la unción de Dios estaba sobre Pedro, que dice que aun cuando Pedro caminaba, que cantamos nosotros la canción, por la sombra de Pedro se sanaban aún los enfermos. ¿Por qué? Porque Dios había transformado de aquel hombre ordinario en una persona extraordinaria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por la obra que Él hace en cada una de nuestras vidas? Y a mí me sorprendía, porque una de las cosas que yo te quería decir, les cuento una historia, esta es una historia real. Hay uno de los violinistas más grandes del mundo, si no tal vez el más grande violinista del mundo, yo no sabía, se llama Joshua Bell. Es el violinista más extraordinario del mundo. Este violinista da conciertos exclusivos a los reyes, a los príncipes, y toca obras exclusivas. Y él toca con un violín que es un violín de los más caros del mundo, y se cree que es el más caro del mundo, un Stradivarius, yo no sé lo que será, pero es un gran violín que vale $3,5 millones de dólares. Si usted saca la cuenta a pesos, sería millones de pesos, ¿no es cierto? Ese hombre da conciertos extraordinarios, y la historia es real, y él andaba haciendo conciertos en Estados Unidos, en Nueva York, y sus conciertos que daban en Nueva York, las entradas más baratas valían entre $300 y $400.
y tocaba, preparó una sinfonía de Bach, ¿no es cierto? O unas grandes obras de violines, ¿no es cierto? Adaptadas por él, que era una obra maravillosa. Se agotaban las entradas donde él iba, pero un día en Estados Unidos ya hacen todos los estudios, y entonces lo llamaron a él si quería ser parte de un trabajo social y de un estudio social, y esto es verídico. Entonces él dijo, como es también una persona bastante humilde, dijo, sí, no hay problema, pueden contar conmigo, le dice el violinista este. Dice, queremos que vayas a tocar en el metro de Nueva York. Y ese día él tenía que presentarse en el teatro, uno de los teatros más grandes de Nueva York, y vendía eso fue en el 2007. Y cuando él estaba tocando en Nueva York, en el teatro más grande, a sala llena, las entradas más baratas a $300, $400, le dicen, disfrazate y anda al metro de Nueva York. Y este violinista famoso agarra su Stradivarius de $3,5 millones, su violín, se disfraza, se pone una gorrita y se va. El metro es el subterráneo de Nueva York, el tren de Nueva York. Y se va en el tren de Nueva York, para en el andén y da el concierto que él tenía que dar a la noche, con entradas agotadas, comienza a tocar. Nadie sabía que era él, ¿no es cierto? Pone una gorrita, estaba ahí tocando con su violín, nadie sabía ni cuánto valía su violín. Y el tipo comenzó a tocar. Y dio todo el concierto, 1:45. Y los que escucharon dijeron, hasta tocó mejor que en el concierto, porque se ve que estaba tranquilo, estaba libre ahí, jugando con su violín y tocando. Y escucharon miles de personas en aquel lugar. Pero ¿saben qué? Nadie le prestó atención, nadie le miró. Solamente 7 personas en la hora 45 que estuvo, pararon un ratito a escuchar. La mayoría ni lo miró, ni lo escuchó. Y el tipo estaba tocando las más maravillosas melodías de Bach. Dice que algunos cruzaban y hasta le tiraban una moneda. ¿Cuánto sabe cuánto? $35. Entonces, ¿para qué le cobran 300 cada entrada? 35, le tiraron la moneda, $35 contó. Hicieron ese experimento y lo que sacaron el estudio, eso fue en el 2007. Pues lo que sacaron el estudio dijeron que cuando vos estás en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, en un lugar donde vos no sos valorado y sos reconocido, no importa que vos seas el más grande en algo, nunca vas a lograr nada. Y nosotros cuando somos hijos de Dios, lo primero que Dios hace con tu vida es darle valor a tu vida. No importa si eras el más grande violinista del mundo. Hay gente que no te valora, hay gente que no te quiere y el diablo te menosprecia. Pero Dios lo que te dice es, yo de vos con vos puedo hacer una obra grande. Yo de vos puedo hacer algo maravilloso. Y aunque otros no te valoran, yo te valoro, te dice el Señor, y con vos haré una obra maravillosa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Por eso no te alejes del Señor. No te alejes de la obra que Dios quiere hacer con tu vida. Porque Dios hace de hombres ordinarios personas extraordinarias. El diablo te menosprecia, la gente te menosprecia, pero Dios te da el valor correcto. Pedro no era alguien grande. ¿Por quién era Pedro? Pedro fue grande a partir de que estuvo con Jesús. Cuando Pedro, a nadie lo conocía a Pedro, y Pedro iba a pasar desapercibido toda su vida, pero un día se cruzó con Jesús, y aquella persona que era pescador de pecado, Jesús le dijo, con tu vida yo puedo hacerte pescador de hombre. Yo puedo hacer grandes cosas con tu vida. Y desde ese día, la vida de Pedro nunca más fue igual. Como tu vida y mi vida nunca va a ser igual desde el día que nosotros nos encontramos con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La segunda persona que yo te quiero nombrar, la segunda persona de la lista que está en los discípulos del Señor Jesús, siempre aparece primero Pedro. Siempre primero es Pedro en la lista de los 12. Pedro, y el que le sigue siempre es Andrés. Ahora, lo que muchos no saben, el discípulo Andrés siempre pasa desapercibido. Casi nadie lo conoce. Es un discípulo que casi no habla, casi no aparece en las Escrituras. Pero lo que muchos no saben es que, aunque Pedro siempre aparece primero, Pedro no fue primero. El primer discípulo del Señor Jesús fue Andrés. Andrés es el primero que se convierte y luego va y le dice a Pedro, vení Pedro, porque hemos hallado al Mesías. Es decir que Andrés siempre fue segundo, pero en realidad él era primero. Él fue primero, por ahí pasan desapercibidas aquellas personas que ganan almas, aquellas personas que hacen una labor, aquellas personas que a veces por ahí no son tan conocidas, pero sí su labor es importante, pero sí su labor tiene valor. Y Andrés nunca pidió
reconocimiento para él, nunca pidió nada más. Ya te digo, de Andrés casi no lo conoces en las Escrituras, pero fue de vital importancia, porque él es el que le invita a Pedro y le dice: Pedro, vení, porque hemos hallado a Jesús. Y es aquel Pedro que dice: me voy con vos, y se convierte. Pero primero era Andrés. Nosotros, yo creo que la vez pasada venía diciendo, cuando vos prediques, predicá, sembrá, hablá, porque vos no sabés la obra que Dios quiere hacer con tu vida. A veces hay gente que es prominente, que llega a grandes cosas. Tal vez tu destino va a ser eso, o tal vez tu destino va a ser estar tranquilo. Pero nosotros a veces vemos, siempre pensamos, ¿no? A veces uno piensa, cuando uno es un gran predicador, uno de los grandes predicadores de Argentina se llama Anacondia. Él predica y se ha convertido en miles de personas a través del evangelista Anacondia, y muchos lo conocen en la Argentina. Pero ¿alguien sabe quién le predicó a Anacondia? ¿Quién le habló alguna vez a ese hombre y lo transformó para el Señor? Hubo grandes predicadores. La historia habla de un predicador que se llama Spurgeon, en los años pasados en Inglaterra, se lo llama el príncipe de los predicadores. Pero el que le predicó a Spurgeon dice que fue un zapatero, que un día faltó el pastor a la iglesia y el zapatero no sabía hablar y sabía un solo versículo y comenzó a hablar ese solo versículo, y Spurgeon ese día se cubre de la lluvia, entra en la iglesia, escucha la palabra de ese zapatero y gracias a ese zapatero se convirtió en Spurgeon. Y Spurgeon ganó miles y millones de almas a través de toda la historia. ¿Quién le predicó a los grandes artistas hoy de renombre? ¿Quién le predicó a un Redimidos? ¿Quién le predicó a Dante Gebel? ¿Quién le predicó a veces a Claudio Freyson? ¿Quién le predicó a Fonky? A Fonky le predica a Vico C. Vico C es un gran cantante que le predica a Fonky y lo convierte, y juntos los dos con el rap ganan miles de almas. Pero ¿quién le predicó a Vico C? Son personas a veces que están desconocidas. ¿Quién predicó a grandes pastores que transformaron ciudades? Tal vez era una abuelita, tal vez era un abuelito, tal vez era alguien que caminó y un día sembró un tratado. Y ese tratado trajo vida, trajo salvación y trajo bendición. Por eso cuando nosotros vemos a Andrés, vemos una persona que por ahí no es reconocida, pero su obra es de vital importancia. ¿Cuántos dicen amén? No te molestes si por ahí tu obra no es reconocida, no es valorada, no es admirada, no es mirada por ahí por muchos, porque tu obra es de vital importancia. Amén. Me hacía acordar una historia también de un hombre, un aviador llamado Charles Plum. Dice que este aviador era piloto de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Este Charles Plum fue muy famoso porque él daba conferencias de autoayuda en Estados Unidos. Yo nací siempre conferencias de autoayuda. Charles Plum fue piloto de avión de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y era un gran piloto de guerra. Pero un día, volando en la guerra, dice que lo derriban su avión, lo bombardean. Y cuando viene en picada el avión, Charles Plum se eyecta del avión, ¿no es cierto?, lanzándose en paracaídas, cayendo en tierra enemiga, pero salvando su vida. Luego de muchas peripecias de Charles Plum, se escapa, salva su vida y puede volver a los Estados Unidos. Él combina, habiendo sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, habiendo sobrevivido a un bombardeo, daba charlas y conferencias por todos lados de superación, de autoayuda, de cómo pensar las cosas, ¿no es cierto? Pero cuenta un día este Charles Plum, estando en un restaurante, comiendo, se acerca un hombre y dice: felicitaciones Charles Plum, dice, me alegra verlo aquí y encontrarlo, dice, a un gran piloto como es usted. Yo también, dice, trabajé en la Marina de Estados Unidos y vengo a saludarlo, me alegra de que usted esté bien y que cuente tantas hazañas que hizo. Y le dice: pero no me diga, ¿dónde sirvió usted en la Marina? En el barco tal y tal y tal, dice, donde usted también estaba. Sí, le dice, efectivamente yo estaba en tal barco y tal. No me diga, ¿qué hacía usted? Dice, yo era el encargado de revisar los aviones, de armar los pilotos y más. Yo revisé muchas veces los aviones, yo le armaba el paracaídas, porque dicen que los que saben que hay que armar y lograr el paracaídas de una forma especial. Vos no podés lograr el paracaídas de un paracaidista o de un aviador de cualquier forma, porque si no, no se despliega, porque si no se puede romper en el aire, porque si no, nunca se puede abrir el paracaídas. Eso es algo muy, muy técnico, le dicen, ¿no es cierto? Entonces dice, yo también desarmaba su paracaídas, señor Blum, le dice, y entonces él lo conoció y se acordó de aquel que andaba también con él y que él varias veces lo vio y le dice: espero, dice, que haya funcionado mi labor ese día, dice, cuando usted se eyectó. Dice que Charles Plum le abraza, se larga a llorar y le dice: tengo que agradecerle, dice, porque si hay alguien que le tendría que agradecer mi vida es justamente a usted, porque gracias a que yo pude eyectarme y ese paracaídas se abrió perfectamente, yo pude volar las líneas enemigas y pude salvarme. Dice, y le pido perdón porque Charles Plum era un piloto aéreo,
y nunca miraba a los que ayudaban ni a los que trabajaban. Dice, ¿cuántas veces yo le crucé a usted y lo menosprecié? Ni le presté atención, ni lo vi, ni nada, dice, pero gracias a usted yo estoy con vida. Y dice que ese día se abrazan los dos, le preguntó el nombre, no sé cómo se llamaba, y le agradeció, dice, por esa gran labor. Dice que después de eso, el conferencista, este Charlo, que era conferencista, comenzaba su conferencia siempre diciendo, acuérdate de aquel que dobla tus paracaídas. Aquella persona que te ayuda a veces que vos no te das cuenta, que está detrás tuyo, que te da una palabra de aliento, que te da una palabra de ánimo, que te aconseja, que te ayuda. A veces nos vemos a nuestra mamá, a veces nos vemos a nuestro papá, a aquellos que nos alientan, que nos ayudan, a una mamá que prepara la comida, a un papá que nos da una palabra de aliento, a un hermano, una hermana que nos visita y que nos ayuda y que nos anima. Y muchas veces son labores que son pequeñas o que por ahí no son vistas, pero muchas veces pueden salvar nuestras vidas. Así como Charles no le prestaba atención a aquel que arreglaba su paracaídas, no se dio cuenta que de eso aún podía llegar a depender su vida. Yo te quiero decir, seguí trabajando, seguí haciendo la labor que vos tenés que hacer, aunque nadie lo vea, porque tu labor en Dios es de vital importancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Eso simboliza a Andrés. Andrés es el que por ahí está desapercibido. Y te comparto algo más y ya terminamos. Está Pedro, Juan, Jacobo. Jacobo es hermano de Juan. Cuando nosotros vemos en los apóstoles, vemos a Jacobo y a Juan. Lo curioso, Jacobo casi nunca se lo nombra 2 o 3 veces, y a Juan sí se lo nombra mucho. Lo curioso es que ellos son llamados por Jesús. Jesús le pone un sobrenombre, así como a Pedro le pone. ¿Saben que Jesús, cuando uno ve las escrituras, uno comprende muchas cosas? Porque Jesús era de poner sobrenombre. Le puso sobrenombre a Pedro, le puso Pedro, ¿no es cierto? Y a Juan y a Jacobo, ¿sabe qué nombre le puso? Le puso Boanerges, porque ellos eran pescadores, ¿no es cierto? Le dijo, Boanerges en el idioma original significa los hijos del trueno. Así lo llamaba el Señor Jesús. Se ve que eran impetuosos, eran fuertes. Es más, en una parte Juan y Jacobo dicen que cuando ellos van a predicar en una ciudad de Samaria, y dicen que en esa ciudad de Samaria no reciben al Señor Jesús. Entonces, ¿saben quién se levanta? Juan y Jacobo. Y le dicen a Jesús, hagamos ese juego de serie y quemémoslo todo esto. Y le dicen, así es, Señor. Y le dicen, Jesús, paren, no saben de qué espíritu son ustedes. Pero a mí, ¿saben qué curioso? Que él siempre le decía a los hijos del trueno. Siempre se llamó ese nombre, aquella forma que tenía que hablar. Se ve que eran impetuosos, se ve que eran duros, eran tipos así que medio que... Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque cuando vos lees la Escritura, es más, aparecen otra vez también, porque Juan y Jacobo son hermanos y eran pescadores amigos de Pedro, tenían otro barco. Y son aquellos famosos, ya te digo, hijos del trueno, aquellos famosos Boanerges que le decía el Señor Jesús. Esos también son los que van con su mamá y le dicen al Señor Jesús, y algo le dicen, están los dos ahí, y dice, Señor Jesús, ¿sabe que mi hijo son bastante mejor que estos que están acá? Dice, mandame que se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y sabés que los discípulos así se pusieron, lo querían matar a él. Y le dice el Señor Jesús, dice, mirá, ellos pueden tomar de la copa que yo tomo, ellos pueden bautizarse del bautismo que yo me bautizo, pero sentados en el reino de los cielos, a la derecha y a la izquierda, no están guiados, sino a mi Padre que está en los cielos. Esos dos que piden sentarse a la derecha y a la izquierda son nada primero que Juan y Jacobo. Qué tremendo, ¿no? Se ve que tenían un espíritu respetuoso. Ahora lo que yo te quería decirles, porque entre ellos está Juan, ¿no es cierto? Y qué increíble que es, porque de Juan muchos no saben que él era llamado hijo del trueno. Cuando vos ves hoy en día cualquiera que habla sobre Juan, Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Es el que más escribe. Pablo escribe 12. Pero el que le sigue en el Nuevo Testamento es Juan. Escribe la epístola de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y escribe Apocalipsis. Y en todas, Juan siempre, cuando vos lo estudies, lo vas a reconocer como el apóstol del amor. Porque todo el tiempo habla del amor. Y es más, él se reconoce a sí mismo y él dice, yo era el discípulo amado de Jesús. Sin embargo, Jesús sería alguien de humor. Como ahora se imagina uno así de lucha, eran tipos duros, de trabajo pesado, de trabajo fuerte. Y si Jesús le puso ese nombre, no le dijo los blandengues, los flojitos, le dijo los hijos del trueno le ponía. Se ve que eran así. ¿Cómo llegaron ellos a transformarse en eso? A través de Jesús. A través de Jesús, aquel hijo del trueno, aquel iracundo, aquella persona que era dura. Me acordaba que hay un grupo muy famoso que se llamó Los Iracundos en Argentina, ¿no es cierto? Y iracundo significa de la ira. Y algunos no saben, pero el cantante de Los Iracundos, el fundador de Los Iracundos, ¿sabe qué?
se convirtió al Señor. Hace años que convirtió al Señor. Y él dice, ya no soy más un iracundo, ahora soy un hijo de Dios. Iracundo significa que siempre se ponía con ira. Y Juan podía decir lo mismo. Ahora Dios me transformó. Ya no soy más alguien impetuoso, alguien que explota, sino que ahora soy un hijo del amor de Dios. Que significa que Dios puede transformar tu vida, Dios puede transformar tu hogar, Dios puede transformar tu casa, Dios puede transformar tu familia. Dios lo transformó, ¿qué Dios hará con tu vida? Amén. Y me encantaría el tiempo que tenemos Santa Cena, porque hay muchos de los apóstoles, ¿no es cierto? Está Juan, está Felipe, está Natanael, está Mateo, ¿no es cierto? Que era Elí, era cobrador de impuestos. Después está Tomás, que es llamado el incrédulo, pero cree que el Señor Jesús resucitó. Y hay varios, ¿no es cierto?, que sería muy largo de explicar, pero qué bueno es ver a aquellos hombres que Dios utilizó, que tal vez tenían debilidades, que tal vez tenían fallas, pero que Dios lo utilizó para transformar el mundo de aquel entonces. Y el último, con esto termino, el último que siempre aparece en todas las listas de los apóstoles, siempre aparece el primero Pedro. ¿Y sabe quién aparece último? Siempre aparece último Judas. Y siempre aparece con la frase, el que le traicionó, el que le entregó. Y cada vez que habla de Judas, los discípulos cuando cuentan alguna historia de Judas, este era Judas, el que también lo entregó, dice. Después, este era Judas, el que traicionó. Este era Judas, el que también hizo tal cosa. Porque siempre lo nombra, lo señala, porque encima había dos Judas entre los apóstoles. Y para diferenciarlo bien, siempre decían quién era el que le traicionó. Era Judas Iscariote. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, cuando usted vea, a veces uno ve las pinturas, cuando dibujan a los discípulos, o cuando dibujan a los niñitos, y usted ve a Pedro, Pablo, Juan, todos los discípulos, y es fácilmente identificable siempre Judas. Porque Judas es feo, todo así, no sé, todo negro, ¿quién es Judas? Por la cara que tiene Judas. Y hay una historia también que cuenta sobre Leonardo da Vinci, que hace una pintura muy famosa también donde hace a Jesús, y luego dice que al actor que hace de Jesús, luego de muchos años, esa no sé si es verídica o es mentira, pero dice que a ese actor que lo dibuja de Jesús, luego de muchos años lo encuentran perdido, y es el mismo actor que él utiliza para hacer la cara de Judas, ¿no es cierto? Y tal vez tenga algo de cierto, porque cuando nosotros vamos en los pasajes, cuando uno ve, ya te digo, en cualquier película, en cualquier dibujo que vos veas, en cualquier cuadro, es fácilmente identificable a Judas. Y todo el tiempo ellos dicen quién es Judas y lo que hizo Judas. Ahora, ¿saben qué es lo que llama la atención? Es que todo el tiempo que ellos vivieron con Judas, que ellos compartieron con Judas y que ellos estuvieron entre todos ahí, nunca nadie reconoció a Judas. Nunca nadie se dio cuenta de quién era Judas. Es más, dice que cuando Jesús, la última palabra que tiene hacia Judas, Jesús a ninguno de sus discípulos lo llama amigo. Al único que llama amigo es a Judas. La última palabra del Señor Jesús hacia Judas es cuando Judas viene, le da un beso y Jesús le dice, ¿a qué vienes? Amigo. Y Judas no venía ni más ni menos que a traicionar. Por eso es tan terrible la traición de Judas. Es al único de todos los discípulos que en algún momento hay un registro donde Jesús le dice amigo. Y lo curioso es que varias veces Jesús tira como le tiraba las palabras, porque ya la pasa porque Jesús era profeta también, entonces él profetizaba. Y varias veces tira la palabra y dice, uno me va a traicionar. Hay alguien que me traiciona. Y ellos decían, ¿quién será? ¿Quién será? Si Judas era tan fácil de reconocer, ¿por qué nunca se dieron cuenta de que era Judas? Sí, es más, en un momento ellos están en la cena y Jesús le dice, uno de los que está aquí, Judas participa de la última cena. Dice, uno me va a traicionar, son 12. Era fácil, alguno tiene que ser. Y ellos dicen, seré yo, ¿quién será? Nadie sabía, nadie se imaginó que Judas podía llegar a hacer eso. Y lo que da a entender es que cualquiera podía ser el traicionero. Todos tenían errores, todos tenían fallas, todos tenían dificultades. Todos podían transformarse en alguien tan malo como un traicionero o transformarse en un tremendo apóstol del Señor Jesús. Está en quién vos le das cabida, quién querés vos ser. Dios te da la posibilidad de que vos seas el siervo del Señor o de que vos te apartes de Él. Pero la decisión no es de Dios, la decisión es tuya. La decisión la tenemos que tomar nosotros. Dios te presenta, dice en otro pasaje, te presento delante de la vida y de la muerte. Escoge la bendición.
Escoge, te presento delante de la bendición y de la maldición. Escoge la bendición, te dice el Señor. El tema fue que Judas escogió lo malo. Pero ya te digo, cualquiera podía ser. No importa, capaz que era el que menos errores tenía. También mirando las circunstancias, capaz que era más inteligente que los otros. Pero sin embargo, él no rindió su corazón al Señor Jesús. Que en este tiempo nosotros podamos ser discípulos del Señor y que podamos transformarnos en aquello que Dios quiere que nos transformemos. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Y termino con así terminamos contento porque ya viene la cena del Señor. Me hacía acordar un chiste que lo cuenta, suele contar el Hernán, donde dice que estaban los 12 en la cena del Señor. Y dice que ahí estaban, y le dice Jesús, como ya te digo, le dice, uno de ustedes no va a traicionar. Ustedes estaban ahí todos. Y dice, mira, cheto. Y viene uno y le dice, soy yo, Señor. No. Viene Pedro. Y dice, soy yo, Señor, que te va a traicionar. Le dice, no, Pedro, vos vas a entregar tu vida por mí. Tu sombra va a sanar. No, Pedro, yo te amo, vos sos mi discípulo. Vas a estar primero en la lista de los apóstoles. Pedro, ¿cómo vas a ser vos? Dice, no. Está bien, dice, bueno, viene Juan. Dice, Juan, soy yo, Señor, me dice Juan. Y dice el Señor, no, Juan, para vos tengo las epístolas, los evangelios, tengo el Apocalipsis que vas a escribir, Juan, vos vas a dar testimonio de mí. No, Juan, vos no sos, le dice el Señor. Y entonces se cabeza de Judas, le dice, soy yo, Señor. Y Jesús le dice, Señor, ¿qué me decís? ¿Qué me decís, soy yo, Señor? Pero lo cierto es que todos le preguntaron si ellos eran, ¿no es cierto? Nadie sabía quién podía ser. Que nosotros podamos rendirnos delante del Señor, convertirnos delante de Él y decirle, Señor, que en nosotros pueda haber un corazón digno de ser tus hijos, de ser tus discípulos y de transformarnos, nunca en un Judas, sí que nos podamos transformar en un Juan, en un Pedro, en un Jacobo, en un apóstol del Señor. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver con esta palabra que sea de bendición para nuestras vidas, luego vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Señor Padre Santo, gracias Dios por tu amor y tu misericordia. Gracias por este día, Señor amado, y por tu bendición.